Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Nosotras somos las profes María Alexandra Roa y Ludwig Cortés. Hoy estamos presentando nuestra actividad número 3 referente a nuestra materia de interculturalidad. Queremos saludar fraternalmente a nuestros docentes Edwin Cubides y Luz Marlene Cifuentes. Muchos saludos. Y bueno, vamos a dar inicio a dar respuesta a esta parte de características interculturales, que son las que nos propician esta pregunta de cómo se ha entendido la geopolítica del conocimiento en la educación. Entonces es importante dar inicio a responder por qué nosotros, digamos que empezamos a revisar este concepto y obviamente vamos a revisar que en esta parte característica, en la parte intercultural, pues nosotras tomamos el concepto que inicialmente nos da aquí la UNESCO, que nos dice desde el año 2006. Ellos definen este término de multiculturalismo como la naturaleza en la cual, digamos que culturalmente es diversa y le da ese sentido a la sociedad humana. Entonces, desde allí también, pues vamos a ver que hay una presencia, hay una interacción desde esos territorios porque lo que se quiere es que equitativamente pues se genere esa posibilidad de expresiones culturales compartidas a través del diálogo, del respeto mutuo, en la cual ellos mencionan el artículo 4 y 8 desde esa convención sobre la protección de la diversidad y de las expresiones culturales que ya se arraigan aún más en determinar a los autores que nos hablan de ello y que también nos permiten entender esas perspectivas interculturales. Entonces, para ello, aquí en nuestra presentación, pues lo vamos a ir relacionando y le damos también la palabra a nuestra compañera Ludwig Cortés. Gracias, profe. Muy buenas tardes para todos. Sí, según para Catherine Walsh en 2009, ella define que hay tres perspectivas sobre la interculturalidad: la relacional, el intercambio entre culturas y la funcionalidad crítica. Todas tienen que ver con esas prácticas y los saberes, valores y tradiciones que se viven en un lugar específico o en un momento determinado de la sociedad. Es supremamente importante tener en cuenta que la interculturalidad es casi que es para la educación, es como un eje, debería ser uno de los ejes transversales que permeen absolutamente todo el tema de las áreas básicas. Siguiente, mi profe. Entonces, ya partiendo desde la fotografía, desde el lugar que escogimos para hacer nuestro trabajo, este es La Mariposa, que está ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá, y es un macro mural y es el símbolo más grande de Bogotá. Este, pues, ha llenado de color a los cerros orientales y de color y de cultura, el cual pues se generó un vínculo con la comunidad y se empezó a transformar el entorno por medio de la participación, del diálogo, de la apropiación de sentido de pertenencia a este lugar. Eso hace que la interculturalidad que está allí expresada se genere, vaya generando esta transformación social, digámoslo también, esa transformación visual de este lugar que es un poco vulnerable en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo hemos entendido esa geopolítica del conocimiento en la educación? Pues nosotras lo percibimos de la manera en que
siempre se ha tendido a seguir esas permisas o esas, a seguir los lineamientos políticos en cuanto a se definen para la educación y para el aprendizaje de los niños y las niñas, pero no se ha tenido en cuenta ese contexto o esos aspectos del contexto de cada comunidad, de cada ciudad o ya sea en el caso de las periferias o sea en el caso de la zona rural de nuestro país. Por lo tanto, vemos entonces docentes de las instituciones educativas enseñando, formando y evaluando contenidos dispuestos de manera general o calificados o expresados desde el Ministerio de Educación, como son los derechos básicos de aprendizaje o como son los resultados de aprendizaje que traen un lineamiento específico que esto es lo que se debe enseñar y esto es lo que debería aprender el estudiante en determinada edad o en determinado grado, pero no permiten o no dan esa premisa tener a veces en cuenta el contexto o es su cultura o momento específico del estudiante. Siguiente, mi profe. Se observan entonces las instituciones educativas estatales con la diferencia con muy bajo conocimiento, por ejemplo, en el caso específico del macromoral en la mariposa de Nusaquén. Entonces tenemos las instituciones educativas distritales que generan una contraposición o un contraste con el colegio que se encuentra al lado, que es el claustro moderno que se encuentra allí, con el colegio angloamericano que es bajando, que es cerca, que es ya a la 170, el colegio del English School o los colegios también que son de entidad católica y que generan allí un proceso de aprendizaje totalmente diferente a lo que podemos percibir o pues, se puede ver desde los colegios de instituciones educativas distritales, que llegan a medianamente un conocimiento solicitado, más no al nivel que uno esperaría, un nivel superior que se esperaría que lograran, como lo logran los colegios o las instituciones privadas. Es decir, que se mantiene esa desigualdad también en la educación, diferenciada por la clase social, tanto media y obrera o clase baja, y las clases altas con un excelente y un buen nivel educativo. Eh, Expresando allí que cuando se teje el sentido de la educación intercultural, se teje una forma diferente, eh, ya que desde la interculturalidad se puede generar ese aprendizaje, no teniendo en cuenta que el maestro sea el único sabedor, sino que todos sabemos y todos podemos tejer y todos podemos hacer este proceso de aprendizaje diferente y llegar a dar paso a el contexto vivido. Listo, muy bien. Entonces, digamos que para nosotras, ya revisando conceptualmente todo lo que abarca esta parte inicial, pues vamos a concluir que es importante, digamos que ya teniendo en cuenta las prácticas, los saberes de ese territorio, de esas tradiciones, pues que generemos la parte de esa igualdad. Y también estamos observando que la desigualdad pues está muy presente. Entonces, para ello, pues nosotros queremos ir revisando, digamos que ese reconocimiento a la diversidad, ya que podamos entender esas diferencias culturales y así según, digamos que con este gran aporte, mirando la parte de la geopolítica, pues vamos a ver que desde esos territorios, pues se entiende que el espacio, que la cultura, que aquellos conflictos que tenga esa zona, pues es importante revisarla a partir de algo que se va a implementar o se está implementando en esa verdadera cátedra de la paz, o lo que realmente se requiere y se necesita para todos, ¿cierto? Sin exclusión. Y desde allí, digamos que nosotros vamos comprendiendo esas desigualdades, diferencias, inequidades, porque así se van asociando a la educación y desde esa geopolítica interna y externa, pues dar relación a ese espacio, a esa economía y a ese poder.
Entonces, por eso escogimos este espacio que está aquí en Bogotá, que sabemos que desde allí pues también se generan diferentes formas, maneras de cultura y digamos que por eso nos llamó la atención. Entonces, damos por finalizada nuestra presentación. Espero que estemos acorde al tema presente. Mi profe Y Ludvi, no sé si otro aporte no, más. quedamos atentas. Mil gracias. Mil gracias.